Hola, esta sesión voy a referirme al capítulo 4 del libro Octubre en Chile. El capítulo se refiere a la comprensión en la historia del país, a la comprensión política en la historia del país. Las élites políticas, los grupos políticos o los individuos políticos siempre se encuentran en la situación política ante una tensión. En todos los casos se trata de mediar entre dos polos que son heterogéneos entre sí. El polo del pueblo en su territorio, de un pueblo concreto, particular, dinámico, por un lado, y por otro, el nivel de los discursos, el polo de los discursos, las instituciones, las reglas, a partir de los cuales se pretende no solo conformar ese pueblo, sino brindarle expresión. Los polos son heterogéneos porque las reglas, los conceptos, las ideologías tienen un carácter general. Eh, Pueden ser, por lo mismo, abstractos. El pueblo, en cambio, es un dinamismo concreto, real, experimentado, sentido. Hay un significado que se juega en la situación concreta. El pueblo no es, y su situación no es, algo así como un objeto determinable de antemano, sino que está dotado de una hondura, de un carácter misterioso, de un dinamismo que lo vuelve difícilmente auscultable y del cual pudimos percatarnos precisamente el 18 de octubre. Ese día el pueblo irrumpió y de tal suerte que no sabíamos bien qué es lo que estaba ocurriendo. Las élites políticas mantienen su carácter de élites mientras mantienen precisamente esa capacidad hermenéutica o comprensiva. Y en este sentido, el agente político, los grupos políticos, conglomerados políticos, se encuentran ante una situación parecida a la del artista. No cuentan con un conjunto de reglas según las cuales puedan simplemente someter a la situación. Así como en la operación del artista hay una capacidad espontánea de producir algo que no estaba, una gran obra de arte, irrumpe y de tal suerte que se produce algo que no estaba antes. Bueno, la tarea del político parece consistir en producir también algo nuevo que no estaba en las articulaciones disponibles previas, en la historia institucional previa, que no estaba. Producir algo nuevo, y en lo cual el pueblo pueda sentirse reconocido. En cierto modo se parecen el arte y la política porque el resultado nunca se sabe antes, por lo mismo. Como no hay un conjunto de reglas a partir de las cuales podamos definir de antemano qué es lo que el pueblo busca, sino que hay que atender a lo que el pueblo busca y después tratar de articular esas búsquedas populares en ciertos productos o instituciones o discursos según los cuales darle expresión al pueblo. Eh, no podemos saber de antemano en qué consiste la comprensión correcta. Tenemos que atender al pueblo, tenemos que producir las articulaciones populares según las cuales esperamos que el pueblo se sienta reconocido, y luego, si el pueblo se siente reconocido, si el pueblo prospera a partir de esas instituciones y logra sentirse acogido en ellas, bueno, recién ahí podemos decir, esta comprensión fue lograda. Esto es lo que está en juego hoy día. La crisis de octubre, hasta cierto punto, es la expresión de la incapacidad hermenéutica de ciertos grupos políticos que operan a partir de discursos que han perdido vigencia o que son eminentemente abstractos. Hay una distancia entre los aspectos abstractos o discursivos institucionales y lo concreto del elemento popular.
Bueno, esta tesis que está detrás del libro, a saber que la cuestión política es una cuestión hermenéutica, en donde se trata de mediar entre el pueblo y su situación y las instituciones y los discursos, esta tesis me parece que se logra probar en la historia de Chile. En esta sesión me voy a referir, y con eso voy a terminar esta sesión, a tres momentos en los cuales uno podría decir que hubo un despliegue del elemento popular, que hubo un avance, un cierto avance. Son tres momentos y que coinciden estos tres momentos con ciertas capacidades hermenéuticas de los grupos políticos que estuvieron detrás. El primero de ellos es el que va desde 1830 a 1891, a la guerra civil que derroca a Balmaceda. Este es un primer gran periodo que es de importancia fundamental en la medida en que es fundacional, en que en ese momento se sientan las bases institucionales y discursivas y se logran producir los arreglos que después resultan necesarios, digamos, para explicar la continuidad histórica chilena. Cabezas como Diego Portales, Andrés Bello, liderazgos como los de Manuel Montt, que también era una cabeza, en sentido intelectual del término, Prieto, Bulnes, bueno, ellos por nombrar a los principales, generan un orden político institucional presidencialista, la presidencia de la República, generan un orden jurídico a través del Código Civil, un desarrollo cultural a partir de la institucionalidad educacional que se va consolidando en estos primeros años, un incipiente desarrollo cultural en el país, que les permite generar estabilidad y reconocimiento. Es cierto que el régimen, al llamado régimen conservador, sobre todo en los tres primeros decenios, puede ser criticado por su tendencia al autoritarismo, pero también debe reconocerse que en parte el autoritarismo tiene una justificación en la precisa medida en que no había algo así como un pueblo político articulado y con conciencia de su destino en los inicios de la República. Y es recién a partir de las tareas de conformación institucional que se logra tener algo así como un pueblo. Estas décadas, que van desde 1830 hasta 1891, coinciden también con un fuerte desarrollo económico del país, lo que viene a echar por tierra un poco la tesis de Chicago de que es un orden económico determinado, en este caso el neoliberal, el que puede, o de ciertos discípulos chilenos de Chicago, el que puede ser considerado la base de un orden político. Aquí es al revés. Es un orden político, institucional, logrado, el que sienta las bases para un desarrollo económico que fue, si uno lo mira en términos continuos, digamos, el más largo y por lo mismo el más importante en la historia de Chile. Chile en las décadas que van desde 1830 hasta algún momento en el cambio de siglo creció más que el promedio de los países que después iban a ser desarrollados. El segundo periodo es el de la llamada República Mesocrática, la que funda Arturo Alessandri. Arturo Alessandri, uno le puede criticar su compromiso con los derechos humanos, fue en muchos sentidos el suyo un liderazgo sanguinario. Pero debe reconocérsele también que fue capaz de sobreponerse a la crisis que se expresa por primera vez en 1910 y a la que continúan en las décadas siguientes golpes, masacres y alzamientos de distintos tipos. Esa república dura desde entrados los años 30 hasta la crisis de 1973. Y en gran medida ese orden es nuevamente el producto de cabezas que fueron capaces de ver el problema político como un problema hermenéutico, de ajustar, por ejemplo, las instituciones
a la necesidad de conducción presidencial que inveteradamente evidenciaba el país. Eh, eh, y para dejar atrás la oligarquía parlamentaria. O sea, se trataba de compensar el poder excesivo que tenía una oligarquía parlamentaria, dándole más atribuciones al presidente, el reforzamiento de un Estado social, un incipiente estado de bienestar a cargo, por ejemplo, de la educación y la salud pública. Son tareas que se emprenden en este periodo. Hay un desarrollo también industrial incipiente que tuvo otros problemas con todo, en el periodo nuevamente hay un desarrollo económico más atenuado, pero que se mantuvo. Y el tercer periodo importante es precisamente aquel que concluye, digamos, con el 18 de octubre, que es el periodo que se inicia con Patricio Aylwin, con la presidencia de Patricio Aylwin, deja atrás la dictadura, y que continúa durante todos los gobiernos de la Concertación, en su etapa ascendente, y que se encuentra puesto en crisis desde 2011 en un primer momento, pero ya decisivamente en el alzamiento de octubre. Nuevamente, a este periodo se le pueden hacer muchas críticas, a las dirigencias se le pueden hacer muchas críticas, hasta dónde no se cayó en cierto oportunismo. Pero pese a todo esto, hay una parte fundamental que consiste en la capacidad que tuvo la Concertación, sobre todo, de entender la situación, de entender las exigencias de mayor libertad y de compatibilizar esas exigencias de mayor libertad con un orden político que se fuera adecuando mejor a ellas. Hay un gradualismo y una sensatez del gradualismo, también un cierto cinismo del gradualismo. Bueno, eso será materia de estudio de otros que hagan estudios históricos más específicos, pero hay como una actitud de fondo que consiste en mediar entre el purismo de los discursos y la situación concreta. O sea, más allá del eventual cinismo u oportunismo que uno pueda detectar en esta época, también es cierto que detrás de fórmulas como crecer con igualdad de Lago o crecimiento con equidad de Elwin, había un cierto realismo que buscaba, más allá de imponer simplemente una agenda política abstracta, dar expresión y cauce a la situación popular en instituciones que le resultaran adecuadas, en las que el pueblo, o la gran mayoría, como queramos llamarlo, se pudiera sentir reconocido. Bueno, ese orden, y por problemas que voy a analizar en la sesión siguiente, es precisamente el que entra en crisis hoy. Hasta entonces.